Buenas tardes. Bienvenidos a la mesa redonda que vamos a celebrar con motivo del centenario de la llegada a nuestra ciudad de la imagen titular de la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Olot es un municipio de la provincia de Gerona, donde arranca nuestra historia. Esta ciudad, de características semejantes a nuestro enclave, emergió en torno a dos iglesias ubicadas en su entorno, la de Santa María y la de San Esteban. Al igual que San Roque, lo hizo alrededor de su ermita. En el siglo XIX se estableció por toda la ciudad la industria de estatuarias religiosas, siendo uno de los principales referentes el taller Arte Cristiano, fundado por María Vayreda, donde trabajaron notables escultores de la época como Miguel Blay y Josep Clarà. De 1880 a 1900 hubo solo un taller de imaginería religiosa, pero a partir del último año la expansión de esta industria fue evidente hasta 1950. Actualmente, la Escuela de Arte y Diseño Superior de Olot se ha convertido en el centro de enseñanzas artísticas de la provincia de Gerona y ofrece desde bachillerato artístico hasta estudios de grado superior. En 1923, el coadjutor de nuestra parroquia de San Roque, José Font de Benito, verdadero entusiasta del mundo cofrade, realizó el encargo de una imagen de la Piedad al taller Arte Cristiano. La Virgen con su hijo muerto en los brazos y descansando sobre sus faldas. Al fondo, la cruz en alto y en el aire, la sábana del descendimiento. Su coste fue de 859 pesetas, sin embalajes ni portes. Nuestra imagen no es de talla. Está realizada de manera artesanal a partir del molde de la imagen original tallada en 1900 y realizado por el ilustre escultor catalán Miguel Blay y Fàbrega. Se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Nuestra imagen es una imagen totalmente hueca, realizada con una mezcla de madera, escayola, yeso y cartón piedra. Posteriormente fue policromada y desde su base hasta la aureola mide 150 centímetros. Los escultores diseñaron y adaptaron la figura escalando los detalles y diferentes matices. La decoración se llevó a cabo a mano, los colores y tonalidades son más fuertes para conseguir un aspecto antiguo. Los detalles y adornos en mantos y vestidos se realizaron con las mismas pinturas al óleo. Su primera restauración se produjo en 1986 por el linense José Suárez Ávila con un coste de 25.000 pesetas. Una segunda reforma tuvo lugar en 1995 a cargo de los licenciados en Bellas Artes, la onubense María Soledad Galdames, y los sanroqueños María Eugenia Arenas Velasco y Dionisio Ramos Guerrero, por un importe de 300.000 pesetas. En 2012 se llevaron a cabo los últimos trabajos en Sevilla a cargo de María Eugenia Suárez Corchete por un valor de 5.800 euros. Introducido este aspecto, vamos a presentar a los invitados a la mesa. A mi izquierda, José Manuel Escamilla Sánchez. La incorporación de Escamilla a la cofradía figura en las actas de la Secretaría del 11 de marzo de 1975. Realiza funciones de secretario y de mayordomo dentro de distintas etapas en las juntas de gobierno. Es miembro de la cuadrilla de costaleros desde 1982. Capataz desde 1995, acompañando a Manolo Morata, y es nuestro actual capataz. Buenas tardes a todos. A su izquierda, Ana María Pedrero Rubio. Ana María se integra a la hermandad el 1 de enero de 1990. Realiza su primera salida dentro del cortejo con mantilla en 1984, una vez modificados los estatutos que le permiten su participación. La próxima Semana Santa cumplirá 40 años de compromiso, entusiasmo y cariño
para que nuestra imagen lleve el mejor acompañamiento. Junto a Manolo Morata, nuestro capataz, ha vivido y compartido muchos años de vivencia que han quedado en recuerdo de todos. A continuación, Joaquín Núñez Núñez. Joaquín es cofrade desde enero de 1990. Ha desempeñado en las distintas juntas de gobierno cargos como fiscal, mayordomo, tesorero, y en 2008 es nombrado hermano mayor de la cofradía, ostentando el cargo hasta el cabildo celebrado en 2012. Durante su etapa se consolidan los actos litúrgicos organizados, así como el patrimonio y la fijación de las bases económicas. Su pasión por su cofradía es reconocida por todos los hermanos. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. Por último, José Ángel Ramírez Castillo, hermano de la cofradía desde el 1 de marzo de 1999. Desde el primer momento se vuelca en la colaboración con la Junta de Gobierno, siendo hermano mayor Manolo Morata. Desempeña el cargo de hermano mayor desde 2012 hasta 2021, continuando la labor de su antecesor. En ese periodo impulsó la creación del grupo joven y asentó las bases de la Cofradía de la Juventud. Buenas tardes. Un placer. Bueno, antes de dar la palabra a los ponentes, me gustaría también realizar una pequeña reseña histórica del devenir de nuestra cofradía. En 1923 se produce la primera salida en procesión de las Angustias. Tenía prevista esta primera salida por las calles de San Roque el Viernes Santo, pero, sin embargo, la lluvia lo impidió, por lo que se trasladó al día siguiente, en concreto el 31 de marzo de 1923. Fue incorporada a la única hermandad asistente, nuestro Padre Jesús de Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, que organizaba la Semana Santa sanroqueña desde el 11 de marzo de 1908. De 1932 a 1936 no hubo procesiones. Se reanudan después en 1937, hasta el 6 de julio de 1949, donde se organizan los desfiles por una comisión de procesiones. En 1949 se integra en la Hermandad de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo y los Dolores de la Santísima Virgen, encargada de la salida de todos los pasos. Ejerce el cargo de hermano mayor Fernando Marenco Pérez Cebar. En 1957, Juan Rodríguez Núñez es nombrado hermano mayor de la gremial Labradores y Ganaderos de Nuestra Señora de las Angustias. 3 años más tarde, en 1960, se constituye la agrupación sacramental de hermandades y cofradías y se disuelve la anterior. En el caso de la imagen de la Virgen de las Angustias, se hace cargo la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, junto con la del Cristo de la Buena Muerte, cuyo hermano mayor era José Galiardo Rodríguez. En 1967, la OGE, la Organización Juvenil de España, toma las riendas de la cofradía, con diversas mejoras y la adquisición del antiguo paso de madera, siendo delegado Francisco Jiménez Pérez y relevándose en el cargo en 1970 Francisco Herrera Artacho. Un poco más tarde, en 1976, un grupo de jóvenes procedentes de la OJA y de la Asociación Adoradora de Ejercicios se hacen cargo de la cofradía. Por la edad de sus miembros se la denominó Cofradía de la Juventud, por la edad de sus miembros. Se configura como la actual hermandad, pasando a denominarse Venerable Hermandad y Cofradía de Penitencia de Nuestra Señora de las Angustias. Antonio Perechito es nombrado hermano mayor. En 1984, el 20 de octubre, se lleva a cabo la aprobación de los estatutos por la autoridad eclesiástica y ocurre que se integra a la mujer como penitente y de mantilla en dichos estatutos. 2 años más tarde se produce el nombramiento como miembro de honor el Centro Scout Antonio de Sola, por sus servicios y dedicación a la hermandad. Ellos, a su vez, regalan una placa conmemorativa donde figura la reseña: Madre, lleva la juventud sanroqueña en tu alma. San Roque, 1988.
En 1991, el 5 de febrero, recibió el decreto de erección canónica y en octubre del mismo año fueron aprobados los reformados y nuevos estatutos. Ya en 2001, la Semana Santa de San Roque fue declarada de interés turístico nacional de Andalucía, siendo presidente del Consejo Manuel Santana Santiago y formando parte del mismo Paco Rodríguez como vicepresidente, Joaquín Núñez como tesorero y Manuel Morata como vocal. 3 años más tarde, en 2004, se aprobaron los últimos estatutos vigentes, así como el reglamento del régimen interno, concretamente un 23 de diciembre del 2004. En el 2016, el 26 de febrero de 2016, Manuel Morata Tineo es nombrado hermano mayor honorífico. Es una propuesta llevada a pleno extraordinaria y aprobada por la totalidad de los hermanos asistentes, un total de 174 votos a favor. Esta decisión viene apoyada en su dilatado currículo cofrade, dentro y fuera de la cofradía, y en sus décadas de dedicación y aportación a la tradición más destacada en nuestra ciudad de San Roque. Sin más dilación, pasamos la palabra a José Manuel Escamilla, o Escamilla como nosotros le conocemos, y anteriormente hemos mencionado que un grupo de jóvenes se hacen cargo, un grupo de jóvenes que salen entre Tarcisio y La Hoje, se hacen cargo de la cofradía, y él, precisamente, él estaba allí. Él fue partícipe de ese momento y entonces nos va a narrar un poco cómo se vivió y cuáles eran sus inquietudes y cómo se movieron hasta el proceder de la cofradía. Buenas tardes a todos. Lo primero también saludar a José, que está ahí, que es de los artífices antiguos, y darle las gracias sobre todo al padre Caldela, que depositó en nosotros la confianza en unos niños, porque el que más tenía era 14 o 15 años, y depositó esa confianza que incluso lo llegó a reflejar en la enciclopedia de la Semana Santa de Cádiz Jerez, con unos versos diciendo benditos pantanos en tiempos de sequía, refiriéndose a la juventud que surgía porque eran unos años que estaba la Semana Santa de capa caída. Era demasiado oficialista y nosotros veníamos como a darle un vuelco a todo. Por eso después los primeros estatutos aprobados oficialmente por Cádiz fueron los nuestros, que el padre Caldela nos proporcionó de la Hermandad de los Huertos de Ceuta, y de ahí ya todas las demás se acogieron a los decretos diocesanos de esa base. Por eso, en muchos aspectos, nosotros hemos sido pioneros. Desde esa base hemos ido evolucionando, que después ya iremos desarrollando en más anécdotas y más cosas. Muchas gracias, hombre. Ana, tú has vivido la evolución del acompañamiento de Nuestra Señora dentro del cortejo procesional, concretamente ese año 1984 que marcó, digamos, un punto de inflexión para la incorporación de la mujer en los estatutos y en la participación de las cofradías. ¿Cómo recuerdas, digamos, ese primer momento y cómo crees que ha evolucionado a lo largo de los años? Bueno, ese primer momento hay que decir que la mujer, como toda pandilla de jóvenes, pues también estaba la parte femenina en esa pandilla, ¿no? Y ellos pues también eran cómplices y tenían voz, no tenían voto, pero sí que daban sus opiniones, sí que vendían papeleta como la que más, sí que buscaban cofrades por donde fuese, sí que ponían flores, sí que limpiaban jarrones, pero sin embargo no se les reconocía su labor, ¿no? Y aquellas madres eternas que prestaban su casa como pequeñas casas de hermandad, que guardaban enseres, que vendían papeletas, que estaban dispuestas a hacer todo lo que se les pedía, pero que sin embargo tampoco salía nunca, ¿no? Entonces, el poder decir estamos aquí y somos partícipes también de todo lo que ellos están viviendo, la verdad que fue algo importante, algo muy importante. Y luego ya al devenir del cortejo, es verdad que yo lo he vivido de maneras distintas. Lo he vivido como participando dentro de él
y lo he vivido también pues como testigo directo, ¿no? Entonces, lo que sí puedo deciros es que siempre se han tenido en mente, a pesar de la evolución del tiempo, lo que era un cortejo procesional. En real, siempre lo teníamos que tener muy claro, que el cortejo procesional es nuestra manifestación de fe en la calle. Es un altar que sacamos y a través de ese cortejo vemos cómo una hermandad va creciendo, cómo va evolucionando, cómo es el sentir de sus hermanos cofrades. Y entonces, súper importante que no perdamos nunca ese norte, ¿no? La hermandad nuestra hermandad, en su cortejo lo tienen establecido en su norma del reglamento interno, en el artículo 23 me parece que tenían establecido cómo era la salida, cómo era el procesional. La cruz de guía, la sección infantil, la bandera corporativa, la bandera de Tarcisio, el sin pecado con la imagen titular, el guión de la sección de mantilla, el estandarte presidencial, el libro de regla, la presidencia, el cuerpo de acólito con ciriales y monaguillos, la sagrada imagen titular y su acompañamiento musical. Si nos fijamos, hay un patrimonio humano y un patrimonio artístico. Y la hermandad ha estado siempre muy pendiente de cuidar tanto el patrimonio artístico como el patrimonio humano. Entonces, empezaron poco a poco y siguiendo este orden de salida que ellos recogen aquí, pues os puedo decir que en 1988 adquieren una nueva cruz de guía y los faroles, insignia importantísima en una hermandad, porque nos indica, es lo fundamental del cortejo, nos indica que se hace presente el carácter cristiano de la procesión. Y sus faroles nos van iluminando hacia Cristo, ¿no? En el año 2002, pues recuperan la bandera de Tarcisio y la bandera corporativa. La bandera de Tarcisio para que siempre estuviera presente los orígenes de la hermandad, y la bandera corporativa porque la anterior bandera que procesionaba, creo, que era tenía el escudo de la OGE, el escudo de la OGE, iba entrelazado el sudario y una cruz. Sí. Entonces, por ese motivo dejó de procesionar. Ya había cambiado el signo político y no era conveniente en aquella época mantenerlo. En 1992 también se adquiere el sin pecado de la Virgen, sí. El guión de la sesión de mantilla que fue en el año 2000, el estandarte penitencial también se confecciona en el año 2000, y también insignia importantísima que representa a nuestra cofradía en todos los cultos, el libro de regla que se adquiere en 1999 en el que se recogen los estatutos de la hermandad, ciriales repujados en metal y las dalmáticas en tela brocada, que fueron en el 2005, 12 varas de sección de mantilla, incenciarios, varas de mando, el ropón de pertiguero en 2011, la pértiga también en el 2011 y por supuesto el paso de Nuestra Señora de las Angustias del que hablará después Joaquín. Entonces, esta ha sido mi visión de cómo he visto yo evolucionar lo que es el patrimonio artístico. Sin embargo, quizás todo esto es importante, ¿no? Muy importante. Pero el patrimonio humano, que comienza con ese grupo de jóvenes que se ilusionan, que contagian su ilusión pues, a familiares, a vecinos, a amigos, y que poco a poco van tejiendo una tela de araña que se va agrandando y que va llegando hasta nuestros días, ¿no? Y entonces en mi memoria está esos muchachos que rompen con todo y allá en el año, creo que fue 80, por los años 80, dejan de utilizar la túnica blanca
y apuestan pues por algo nuevo, el pantalón azul, la camisa blanca, el chaleco celeste. Y luego más tarde la Rebeca naranja, que eso imprimía un carácter especial la Rebeca naranja, ¿no? Y así se mantienen hasta que luego ya en el año 87 cambian al azul marino. Y van pues con el pantalón azul, el jersey azul, la camisa blanca y el escudo de la hermandad. Lo mantuvieron hasta el año 99, que comienzan a utilizar la túnica. Y que hasta nuestros días, sí, la indumentaria que llevan, túnica con botonadura blanca, el fajín color crema y el escudo de la hermandad. Sigo viendo ese cortejo y veo pues a los hermanos de orden, a la sección infantil, con sus capitas blancas, sus capitas azules, sus túnicas blancas, su antifaz blanco también, que poco a poco van creciendo en número. ¿Por qué? Pues porque la familia cofrade va creciendo, ¿no? Igual que el número de monaguillos, que también van con su sotana azul, su roquete blanco con encaje y con sus incenciarios perfumando nuestras calles, ¿no? Otra cosa, otro momento importante para mí fue en el año 1999, que se decide que los jóvenes mayores de 14 años ya pueden procesionar como hermanos de orden. Y hace unión y eslabón entre la sección infantil y lo que era el ser costalero, que era algo había un tramo que los chiquillos con 14 o 15 años no encontraban su hueco, ni los chiquillos y por supuesto las niñas, ¿no? También. ¿Eso qué hace? Pues que el cortejo de adultos se incremente y hasta el día de hoy su número es bastante importante. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la importancia de este patrimonio humano? Pues el saber transmitir la ilusión, la fe y el amor hacia Nuestra Señora de las Angustias, ¿no? Es el legado que va pasando de padres a hijos, que va permitiendo que pequeñas familias se vayan convirtiendo en una familia mayor. Y os lo digo así porque esa ya sí que es mi experiencia personal, ¿no? No quiero entrar en muchos detalles porque tampoco me quiero emocionar, pero sí que lo son, ¿vale? Sí que lo son. Es verdad que he vivido muchas cosas con ellos, es verdad que hemos compartido muchos momentos, pero también es verdad que la familia está para todo, para lo bueno y para lo malo. Y ellos siempre pues, han sabido estar ahí. Entonces, esa es mi parte importante, mi legado humano y mi patrimonio humano que creo que está en nuestras manos seguir cuidándolo siempre. Que nunca perdamos nuestra unidad, que nunca perdamos nuestro referente y que sigamos siempre hacia adelante, porque las dificultades siempre van a venir. Y si tuviera que resumir todo esto, pues yo diría que el empuje, la creatividad, la energía de la juventud, poco a poco fue madurando. Y hoy día creo que encontró su línea a seguir y encontró su aplomo, su establecimiento como tal. Ese sería mi... Muchas gracias, Nomaria. Muchas gracias. Pasamos a Joaquín. Joaquín, como bien sabe, una cofradía lleva consigo una organización muy estructurada de los distintos aspectos que la integran. La faceta económica es esencial para calibrar el interés y el esfuerzo que se pone en buscar su esplendor. ¿Cómo recuerdas tus inicios en las Angustias y cuáles han sido, para ti, consideras que han sido los principales logros? Buenas tardes. Yo me integro a la cofradía en el año 1990 y me integro como tesorero en la Junta de Gobierno que se creó en aquella época.
el hermano mayor era Paco Rodríguez. Cuando se tomó posesión de aquella junta de gobierno, pues pensamos de que la cofradía tenía que cambiar. Eran unos años muy difíciles. Se pasó de que hasta el año 1977 se pagaban a los costaleros y se pasó a pagar, en vez de pagar a los costaleros, de pagar a los costaleros a la hermandad. Entonces tuvimos un año de mucho trabajo, porque nos encontramos con la cofradía, en aquel momento pues tenía pocos enseres, teníamos el trono antiguo, que hacía falta cambiarlo, y se tomó la decisión en aquel entonces de pagar 1000 pesetas por costalero, lo cual pues tuvimos que hacer muchas ventas de rifas, de venta de lotería, viajes, fiestas, hasta llegar a unos ingresos de 1.615.000 pesetas. En aquella época pues había que trabajar mucho para buscar ese dinero, con unos gastos de 700.000 pesetas. Aquel primer año se compró un estandarte que nos costó 330.000 pesetas y tuvimos un beneficio de casi 330.000 pesetas. En aquella época, por ejemplo, la subvención del ayuntamiento eran 50.000 pesetas, que hoy sería 300 euros. En el año 92 se siguió trabajando muchísimo y se duplicó los ingresos en 1 millón de pesetas. Se ingresó 2.700.000 pesetas y se gastaron 2.600.000 pesetas, porque fue la compra del trono. Hicimos una compra de las tallas y del trono que se estrenaron en el año 1993. Y la evolución de la cofradía pues ha seguido trabajando mucho. Los costaleros han sido una base fundamental de esta cofradía porque han aportado sus cuotas y su venta en papeletas, en rifa y en todo. Y ha sido la época del dinero, mayormente. Esta cofradía, pues resulta de que se ha gastado, por lo que estaba diciendo Ana Mari, mucho dinero en patrimonio. El patrimonio de esta cofradía ha aumentado muchísimo, el cual desde el año 1991 a 2022 pues ha tenido 150.000 euros, que aproximadamente son 25 millones de pesetas más que en patrimonio, más las salidas profesionales, más las bandas, es decir, que se ha tenido que trabajar mucho para poder invertir y sacar esta cofradía hacia adelante. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, ahora José Ángel, como integrante más joven de la mesa, tú también has impulsado que la juventud sea el pilar fundamental del sustento de esta cofradía. Observamos en los distintos actos que la juventud participa y se involucra. ¿Cómo lo valoras? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Bueno, antes de comenzar a responder a tu pregunta, ante el conocimiento y la experiencia de los 3 integrantes de la mesa, pues a mí lo único que me queda es hablar de la experiencia más reciente, ¿no? De la actualidad, de la actualidad más cercana de la hermandad, de la última década. Es verdad que cuando hablamos de la creación de los grupos jóvenes, hay algunos mayores que se echan las manos a la cabeza, ¿no? Porque sobre todo en esta hermandad, que siempre ha tenido el sobrenombre de la juventud, pues me dicen siempre los mayores, pero ¿cómo vas a decir que los grupos jóvenes se crearon en el año 2012, por ejemplo, no 2013? Claro, el concepto cambia un poco. Los jóvenes, como bien has comentado, de la mano del padre Cardelas, crearon prácticamente esta hermandad, ¿no? La reorganizaron, aprovecharon esa oportunidad y la lanzaron hacia adelante. Pero yo creo que hay una necesidad imperiosa desde que empieza, de 2010 hacia acá. Bueno, Joaquín me da la oportunidad en el año 2000, recuerdo, 2008, 2007, empezar con él en su junta de gobierno, empezar con un joven más y empezar en la vocalía de juventud. Y bueno, empezamos a ver las distintas necesidades que tienen los jóvenes y lo que está ocurriendo en la actualidad, que todo cambia. Y antes, me comentaba Ana Mari, es que antes no había otro hobby. Antes el hobby principal era la hermandad. Los niños y las niñas quedaban y quedaban en la casa hermandad o en la casa de una persona que tenía allí los enseres guardados, y era como una forma de pasar el tiempo, ¿no? Ahora nos encontramos con la modernidad, hablamos de las redes sociales, hablamos de muchos hobbies diferentes y incluso de una crisis espiritual que siempre comentamos en la juventud, una dificultad de llevar a los jóvenes a la iglesia y de cuidar su fe. Entonces nos encontramos con ese problema.
Es cierto que el impulso de los grupos jóvenes se hace a través del consejo de esa época, que en ese momento estaba Mercedes Caravaca, de presidente del consejo, y empieza con una propuesta muy fuerte, que es la creación de los pregones juveniles. Los pregones juveniles yo creo que es el punto de partida, que además me siento muy, muy contento hoy porque además están los 3 pregoneros juveniles aquí, que han tenido la hermandad en estos últimos años, que son Pilar Moreno, Alba Espinosa, que también está por aquí, y Manolo y José Manuel, que tenemos el placer de tenerlos aquí a los 3. Entonces, bueno, pues empieza una nueva etapa, o una nueva necesidad también, ¿no?, por parte del Consejo y por parte de la hermandad. Se establecen, incluso se oficializan los grupos jóvenes por estatuto, se hacen reuniones con actas, incluso se formaban hasta pequeñas juntas de gobierno en el interior de los grupos jóvenes para eso, para fomentar, pero era por la necesidad de que estos jóvenes estaban vamos a llamarlo así, estaban empezando a despegar un poco de las hermandades, teníamos ese problema. Y para nosotros es un problema importante, porque estamos hablando de una hermandad que funciona básicamente por la herencia y el legado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Bueno, aquí todos prácticamente estamos aquí por nuestro padre, por nuestro marido, por algún familiar que nos ha dejado, que nos ha inculcado esta creencia, ¿no?, este amor hacia Nuestra Señora de las Angustias. Entonces, bueno, esto ocurre también, y entonces llevamos más allá el tema de la juventud, afecta incluso a los varales. En los varales también, como todos sabemos, pues tenemos la suerte de que hasta el día de hoy estamos intentando mantener la cuadrilla de costaleros prácticamente intacta. Cuesta mucho trabajo, pero al final hablamos de lo mismo, del legado y de lo que nos deja, de la enseñanza que nos dejan nuestros padres. Y bueno, pues quien no conoce a un padre que se ha retirado y deja a su hijo, o incluso cargan todos juntos. Eso es nuestra hermandad, la juventud prácticamente es muy importante. Y bueno, destacar también esta última etapa, que es una etapa muy complicada a nivel sentimental, porque bueno, estos 10 últimos años han sido una auténtica locura, empezando con que en 2014 nos deja el padre Cardela, que fue con casi 99 años, pues nos deja y bueno, él fue prácticamente, como has comentado, Camilla, quien nos deja el legado, ¿no? Y bueno, y luego hemos tenido muchos golpes a los que nos hemos tenido que enfrentar, y todo siempre, como dice Ana Mari, siempre como una familia, apoyándonos unos a los otros. Y en esta mesa pues he hecho mucho de menos a gente que ha tenido un papel importante, esta hermandad, Manolo Morata, Antonio Núñez, se me ocurre ahora muchísimos nombres, Antonio Luchino, Teresa, la madre de Paco Rodríguez, Inmaculada Pedrero, seguro que se me olvida alguno, ¿no?, Pedro Torres, seguro, disculparme, se me olvida alguien en esta etapa, pero es una etapa complicada, y yo la verdad que decíamos, achis, hay que ver lo que estamos sufriendo en esta última etapa. Luego llega la pandemia, y bueno, y hay un parón ejemplar, donde nuestros hermanos pues continúan con sus cuotas, continúan colaborando como pueden, y de hecho, bueno, yo creo que José María Núñez, que ahora es nuestro hermano mayor, yo creo que tiene una hermandad muy fuerte, con una junta de gobierno muy fuerte también, que, como hemos dicho, legado del anterior, siguen prácticamente una gran parte de los miembros, y al fin y al cabo es lo que se trata esta hermandad, ¿no? La herencia que nos dejaron aquellos que en el año 75, pues, bueno, hemos comentado que es fecha... Sí, entre el 75 y 76 pues, fue... dieron ese paso y gracias a ello pues estamos aquí. Muchas gracias. Perdón, sí. Al hilo de todo esto quisiera remarcar que el espíritu nuestro de la hermandad, porque proveníamos de no tener nada, nos dejaron una imagen, un paso pequeñito que se guardaba precisamente en esa habitación que estaba en ruinas, y todos los enseres que habían en un banco de la iglesia que estaba al lado del confesionario. Ese era todo nuestro patrimonio. No teníamos ya subvención de ningún tipo, solamente la cuota que nos daban para los costaleros. Incluso éramos el patito feo. Si había 4 bandas para el Viernes Santo,
para la angustia nunca era. Entonces, no teníamos ningún mecenas, nadie que nos apoyara. Siempre fue nuestro sacrificio, nuestro trabajo. Incluso llegamos a contratar la primera banda que se contrata fuera del ayuntamiento, la hicimos nosotros, porque nadie era lo que te tocaba. Siempre le tocaba a Cristo y, por supuesto, a la Soledad, que iba de oficio con el cuartel. A nosotros nunca, siempre íbamos en silencio. Por eso, el espíritu nuestro siempre ha sido un poco rebelde, también fruto de la juventud. Me acuerdo cuando llegábamos con el paso nuevo, dice, estos niños están locos, no va a haber bastantes costaleros para llevar así, todos los pasos son así. Pero es ese sacrificio, ese espíritu de la juventud, que nos ha llevado siempre a ser independientes, hasta que ya poco a poco todo el mundo ha ido evolucionando. Incluso nosotros hemos pertenecido como miembros del consejo y se ha oficializado un poco más y ya más o menos ha seguido todo. Pero siempre hemos mantenido ese espíritu casi rebelde. Como la juventud. Hay que destacar, por supuesto, que a día de hoy nuestra Semana Santa goza de un brillante esplendor y reconocimiento gracias al trabajo, el esfuerzo desarrollado por la labor del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, e impulsado por algunos de los presidentes que nos acompañan en la sala, así como por el innegable apoyo también que recibimos del mundo cofrade sanroqueño. Una vez tocados esos temas, hay otros temas también interesantes para abordar. Entre ellos, por ejemplo, Joaquín, a ver si nos comenta algo sobre precisamente esto, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, tan importante en la Semana Santa sanroqueña. Es importantísimo. Bueno, todos sabemos cómo funciona el Consejo, la representación de todos los hermanos mayores, y aparte pues tiene su junta permanente. Nosotros en el año 1995, en la junta de gobierno que entonces teníamos, pues queríamos cambiar un poco, se habló mucho de cambiar un poco el tema de la Semana Santa. El tema de la Semana Santa estaba un poquito... no iba bien. Entonces se propuso a Manuel Santana Santiago en el año 1995 de presidente, con el compromiso de que nosotros de la cofradía, Paco Rodríguez fue el vicepresidente, yo fui el tesorero y Manuel Morata Gogá, pues le íbamos a apoyar en el trabajo. Creo que fue un momento bastante interesante porque se cambiaron muchas cosas, se cambiaron el tema de la subvención, se cambió el tema del diezmo, se cambió el tema de los desfiles procesionales, que en la calle de San Felipe se volvían los pasos, se cambió bueno, tuvimos en aquel entonces que cesar alguna junta de gobierno para que esto fuera funcionando. Fue una época que con el apoyo de la cofradía nuestra y de muchas más cofradías se pudo realizar. Y en especial, vamos, nosotros con Manolo, pues todo el tiempo que tuvimos apoyándolo, lo mismo que hemos estado apoyando la cofradía a todos los presidentes que ha habido y a todas las juntas, incluso mucha colaboración con la parroquia. Bien, en otro orden de cosas también, Joaquín, ¿nos podrías comentar, por ejemplo, a lo largo de los años hemos comentado algún tipo de restauración y demás que se han realizado en la imagen y en el trono, que supongo que también eso es una carga bastante considerable para la hermandad, ¿no? Sí. Para La cofradía siempre ha estado muy pendiente de la conservación y mantenimiento de la imagen. Entonces, lo cual nosotros estamos muy pendientes. Se hizo el primer trabajo, eran los trabajos de realizarlo, de hacerlo de mantenimiento de la capa, el policromado, el polvo, los barnices, y entonces estamos muy pendientes. En el año 1986 fue a cargo del linense José Suárez Ávila, que costó entonces, como tú dijiste, 25.000 pesetas, 150 euros. En el año 95 fue restaurada por la hermana cofrade y licenciada en Bellas Artes, María Eugenia Arena Velasco, y la licenciada Soledad Galdano, que era de Huelva. El trabajo se realizó en San Roque y costó 300.000 pesetas, como tú dijiste. Y en el año 2012 fue restaurada por la licenciada María Eugenia Suárez Corchete, en Sevilla,
esta retrovada fue la que restauró todas las imágenes procedentes de Gibraltar y costó 5.800 euros. Luego la hermandad pues, ha tenido algunas mejoras de restauración, ha seguido restaurando, se ha cambiado en el año 2013 y 2014 las esquinas, se han cambiado los medallones, se ha ido evolucionando mucho en el tema de las restauraciones. Siempre estamos muy pendientes al tema de la restauración y al tema de conservación, que es muy importante en la cofradía. Y bueno, creo que con 100 años que tiene la imagen, creo que está bastante bien como debe estar. De acuerdo, muchas gracias, Joaquín. Pasamos la palabra a José Ángel, porque nos va a contar también un boletín informativo en el cual no solamente nos comunicamos con los cofrades, sino con toda la Semana Santa sanroqueña y del Campo de Gibraltar, sobre la importancia de esa revista Sudario que empezó en 2003 y que ya cumple 20 años. El boletín informativo Sudario tiene dos funciones fundamentales dentro de la hermandad. La primera es pues, informar a todos los hermanos y al resto de la ciudad de San Roque de toda la actividad social de la hermandad y económica, de actividades y demás. Tiene una peculiaridad que tiene algo que hay gente que se echa la mano a la cabeza desde hace mucho tiempo, y es que se publica el estado de cuenta actualizado de la hermandad como símbolo de transparencia y de comunicarnos con el resto de los cofrades, de nuestros cofrades, incluso de las personas que quieran poder acceder a ella. También es una oportunidad de que todos vosotros podáis colaborar haciendo una colaboración, modo de poesía, modo de comentario, fotografías, sobre todo informativo. Y luego tiene evidentemente, todo hay que decirlo, la segunda función es económica. Hay muchos negocios sanroqueños y de la comarca que colaboran con la hermandad a través de publicidades, a través de la revista Sudario. Aprovechamos siempre, intentamos que esté preparado para Cuaresma, lo presentamos, los últimos años se han presentado en el Triduo, y también hay que decirlo que unido al Sudario, el cartel también se ha intentado, que ya últimamente no tiene publicidad hace tiempo, pero también la mayor parte de las veces estaba patrocinado, y bueno, también ha sido algo que no hemos querido perder, idiosincrasia de la hermandad hace un montón de tiempo, y que yo creo que no se debe perder, porque bueno, pues al final incentivas a fotógrafos, a artistas, a que colaboren con la hermandad y con ese momento que es la presentación del cartel y de la revista Sudario. Gracias. Otro tema de interés que, por supuesto, nos fijamos mucho en el mismo es que cuando se va a proceder al desfile procesional, pues las camaristas a lo largo de estos 100 años pues han intentado siempre, digamos, presentarnos a la señora con mayor esplendor. Entonces, ¿qué recordáis, por ejemplo, de las camaristas que en principio, digamos, eran de forma individual y parece que con el tiempo se ha convertido en algo colectivo, ¿no? En aquellos años, al principio, pues, cogiendo relevo del auge, mantuvimos a Carmita Ruiz, que incluso nos cedía los jarrones, que son los que hoy día tenemos en propiedad. Y después de Carmita, pues lo sustituye Javi Galeardo. Y siempre como una seña de identidad nuestra, también desde el principio, el colorido de las flores. Lo hemos llevado de todos los colores, incluso íbamos a juego los jerseys con el color de las flores. O sea que también es verdad que no es una imagen de vestir, y entonces nuestra mayor preocupación para ir dignamente y lucir, pues siempre han sido las flores. También es verdad que antes era muy voluminoso porque tapábamos las carencias, igual que en muchos pasos, con las flores esparramadas, pues era para quitar los brochazos que iban en el paso. Hoy día ya va de forma más moderada, pero siempre mantenemos ese espíritu
transgresor. Sí, yo creo también que ese martes santo, ¿no?, en la capilla, es un momento muy álgido de la cofradía, cuando todos, tanto jóvenes como mayores, los abuelos, los nietos, todos Eso es una de las partes más bonitas, ver a los pequeños llenar los tubitos de agua. Ese es de los momentos más bonitos de la Semana Santa para nosotros. Efectivamente. Bueno, ¿alguna anécdota que queráis reseñar a lo largo de todos estos años? Que me imagino que habrá algunas. Han sido muchas, pero a nivel oficial, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza, en los primeros años, como no se fiaban de nosotros, entonces venía el delegado diocesano para el campo de Gibraltar, que era el padre Llanes, se escondía detrás de una esquina para ver si íbamos bien. Por supuesto íbamos bien y no tenía ninguna queja de nosotros, pero hasta ese punto estábamos en el punto de mira. Después, pues, un dato curioso que compartimos con Manolo y con Paco, la hermandad del Medinaceli nos regaló un paso, que lo tuvimos que sacar para la casa hermandad del Medinaceli, fue un follón. De Algeciras. Y en los años, principios de los 80, final 79, 80, pues nos íbamos Manolo, Paco y yo, en los recreos del instituto, a montar el paso en un garaje que teníamos en la calle de la Cruz. Y eso era nuestro entretenimiento, era siempre por la hermandad. Después, ahí está José, que era de los cabecillas, las fiestas que dábamos en la Acrópolis para recaudar fondos, y todos los viernes, pues, y así íbamos entre las cuotas, todo. Pero también era verdad que había poco que hacer en otros aspectos y vivíamos para la hermandad, no en las obligaciones que hoy día existen. Bueno, pues si no hay alguna más y los asistentes al acto quieren participar también, alguno que quiera hacer algún tipo de aportación, libremente se puede hacer. Es decir, que, por ejemplo, yo antes de empezar el acto hablaba con Manolo Santana y hablábamos de cuando la Semana Santa sanroqueña era declarada de interés turístico nacional de Andalucía, estando él como presidente del Consejo Local. Entonces, si nos puedes comentar un poquito cómo se llevó a cabo. Comentar algo que es necesario. El título tan pomposo que se creía que era, realmente era un título que las habíamos ganado muy a peso. Joaquín, Paco Rodríguez, la Junta de la permanente del Consejo, teníamos muchísimo trabajo, porque hubo una involución tremenda para dignificar los cortejos, hacerlos muy serios y temporizar la acción. Eso se consiguió, todo marchaba bien, pero vino una flor inmensa para las hermandades en la persona de Ledesma, Antonio Ledesma. Él era el concejal de Cultura y entonces se le metió en la cabeza de organizarlo. En ese mismo acto se pone también en marcha otro sanroqueño, que es Antonio Moría también. Antonio Moría es un factor de la Semana Santa, pero es Girón Pérez. Entonces Antonio Pérez Girón escribe un libro, le pedimos que lo hiciera, que se llamó Con Olor a Incienso, Radio San Roque. Entonces pone en marcha un programa diario que también se llama Con Olor a Incienso, que es la matriz del propio libro. Entonces esto empieza a crear un caldo de cultivo muy grande y una resonancia amplia en el campo de Gibraltar. A tal extremo que ya el campo de Gibraltar se fija muchísimo en la Semana Santa sanroqueña. Ledesma se pone en marcha, empieza a tocar resortes, nos concede el título de la Semana Santa de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Para que para nosotros fue una satisfacción enorme. Pero que ahí hay que tener en cuenta que todo ese título no se ganó en un consejo ni se ganó en una permanente. Fue una labor, como bien ha dicho antes Escamilla, y es que el hacer era un hacer permanente de todas las cofradías. Había casos que eran terribles. El primer caso que se nos dio muy fuerte fue el Calvario, que hubo que cesar la Junta de Gobierno porque era una vergüenza. El presidente que está
a la izquierda de Luis, pues aquí se llama Luis, y su mujer se hicieron cargo del Calvario, y de una ruina tremenda pasó a ser una cofradía con muchísimo empuje y mucha cohesión. Seguidamente cambia el Medinaceli, bueno, cambia, los tiempos posiblemente me trastoque con ellos, pero hay otro hecho muy importante para dar un realce a la Semana Santa. Angustias y Medinaceli organizan desfiles procesionales con el cruce y venias de paso. Aquello era multitudinario, era el pueblo allí venido. El Medinaceli surge de los Olivillos, con su Medinaceli que en el año 85 había hecho Obando en Cádiz, muy errático, pero dio un impacto enorme. De ese Medinaceli surge una caterva enorme de niñas que quieren participar, organizan aquello de una forma esplendorosa y salían los niños con unos farolitos que luego han servido para aliviar a muchas cofradías en sus salidas procesionales. En fin, que hay un conjunto de cosas tan enormes que hacen que San Roque explosione y entonces la Semana Santa empieza a tomar un impacto muy serio. ¿Por qué? Porque todos fueron a una. Las cofradías asumieron que tenían un papel importante en la Semana Santa y en el Consejo, con un fenómeno como es Joaquín, otro fenómeno como era Paco Rodríguez, que había una permanencia inmensa, lo único que nos hacíamos era coordinar un poco y ayudar en lo posible. Pero el mérito está en las cofradías y las cofradías en el pueblo de San Roque, que despertó a la Semana Santa, hizo la Semana Santa suya y participó de lleno. Muchas gracias, Manolo. Decir precisamente que Paco Rodríguez estaba invitado a la mesa, iba a participar con nosotros, pero a última hora, por un estado febril bastante considerable, pues el pobre se ha quedado sin poder asistir. También hablaba con Antonio Flores, que está por allí. Antonio también participó mucho en toda esta época porque era, digamos, el que transmitía y el periodista que informaba tanto en área como COPE y demás. ¿Qué recuerda, Antonio? ¿Nos puedes aportar algunos recuerdos de esa época? Bueno, yo ante todo, gracias por invitarme. Ya he compartido muchas cosas que están hablando los segundos, que es cierto. Yo recuerdo cuando en el año, como comentábamos, en los años 80, la hermandad que yo, por ejemplo, llevaba, la humildad y paciencia, cuando a mí no se me entrega la hermandad, ¿sabes lo que me entregan? Una caja con 1000 pesetas. Ese fue todo el patrimonio que a mí se me entregó de la hermandad y una estandarte. Era el año que empezamos un grupo de gente, que nos ha comentado, y bueno, conseguimos cosas. Hay una cosa que le corrió a José Manuel, cuando dice que fue la primera hermandad que sacó una banda pagada, ¿no? Nosotros íbamos también en par, y la primera banda que pagó nuestra hermandad fue la banda de Scout de la línea, de Manolo Bascú. No sé si os acordáis. Sí. Salió también con nosotros algunos años. Sí. Y luego también destacar que en el año 96 conseguimos sacar, después de muchos años, el rendimiento para el 19 en San Roque, porque fue hora de gastadores, y lo hicimos en mano honorífica, cosa que se ha perdido. Pero el rendimiento salió en San Roque después de muchos años de salir, y salió acompañando al Cristo de la Caña con una escuadra de gastadores y banderines, que nos costó, porque el Viernes Santo, no sé si lo saben, los señores hay que llevarlo a la funeral. Y nosotros nos peleábamos para que prepararan y hicieran la figura. Y entonces nos decía el teniente coronel Manzano, yo no estoy ese Dios San Roque. Y nos soplaba así atrás, que éramos una cosa que no se había visto en San Roque, ¿no? Y en cuanto a lo del periódico, pues cierto, que era histórico, que la Semana Santa de San Roque tenía un prestigio en todos los medios, y tanto Área como la cadena COPE, que yo la llevaba ambas, pues le dábamos una especial atención. También hay que destacar que Canal Sur vino aquí, precisamente un año, y me pidió colaboración para ayudar a comunicar, y también le daba mucho caché Canal Sur Radio y Televisión a la Semana Santa de San Roque. Ella es considerada de las más importantes, teniendo en cuenta
que en San Roque era de los pocos municipios que salían tantas imágenes. Empezábamos 7 y acabamos como empezamos ahora, ¿no? Y eso en ningún pueblo de campo de libertad existía. Era el punto neurálgico para los medios de comunicación. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguien más que quisiera puntualizar alguna? Una mención obligada, porque hemos hablado de mucha gente, pero otro factor de la Semana Santa, de su trabajo y sobre todo de sus expresiones, que nos ponía a todos de punta arriba, Diego Piñero, el hacedor de que la espada de los carvalanos a caballo, con aragonesa de fiesta, tuviese una vestidura digna y tuviese un empaque sólido para ayudar más al desfile profesional. Sí, Yo quiero José comentar Luis. una cosa, el otro día se lo comenté a Camilla, que es que de aquel grupo que se formó y que empezó, que era de los Tarcisos, pues uno de los que estaba, no sé si legal o más o menos legal, era mi tío Jesús Perales, no lo conoceréis, y no sé si era el hermano mayor o el segundo, por lo menos los que estaban. Pero me acuerdo que me contaba un tema que me ha contado más de una pasión, que cuando todavía, bueno, la Semana Santa estaba como estaba en aquellos años y él estaba de Monaguillo allí, estaba en el grupo de Tarcisos, pues le comentó al padre Cardel, Tarcisio. Perdón, lo he dicho y me seguiré equivocando. Entonces él me comentó que el padre Cardela pues le dijo, mira, mi imagen, que a ver si la podéis coger, pero tenían ellos la idea de querer sacar un Medinaceli, Sí. porque era una imagen que faltaba, y le pidieron un presupuesto a Ortega Bru. Sí. Lo que pasa es que les pidió por una imagen de Candelero, la mano y la cara, con los pies, les pidió un millón de pesetas. Y entonces dijeron, bueno, mira, ahí tenemos la angustia, vamos a pensar que no vean cómo estábamos, ¿no? Sobre eso se llegó incluso a hacer un sello, Sí, que era sí. Hermandad del Medinaceli y Angustias. Y teníamos era cuadrado el sello. Esa reunión la celebramos en lo que entonces llamábamos el Chalet de los Cañones, que era donde hoy día hay una fuente, había un césped, estábamos allí sentados, nos reunimos allí y ahí es donde se acordó. Claro, me parece una cosa curiosa porque muchas veces había esos fondos y se le mienta a él, pero sobre todo aquello que me pareció que, mira, que por poco a lo mejor no tendríamos una imagen de Ortega Bru. Tu tío Jesús Perales y Antonio Chito eran la cabeza visible de Tarcisio. Uno era presidente y otro era secretario o vicepresidente. Y cuando se crea la hermandad hay un cruce de cargos. El que era presidente pasa a vicepresidente y el que era vicepresidente pasa a hermano mayor. Y uno se puso de capataz, que era lo que gustaba entonces. Y Antonio se puso de capataz. Ya lo dejó con Y le hizo relevo a Pepe, que era el Pepe de Campo Fútbol, que era el antiguo capataz. Y sobre todo yo lo que destacaría es que por lo menos una de las cosas que me gusta y que me siento admiración por ellos, bueno, soy hermano también, desde hace mi hermano más tiempo, pero que es una hermandad que no ocurre tanto en otras hermandades, que están bueno, ya creo que hay incluso los abuelos de muchos de ellos, estaban los abuelos, o estaban los padres y estaban los hijos. Es una cosa que está muy rica, metida en cada familia, es decir, y empieza desde el principio, el primer eslabón, y la mayoría acaban ya de costalero porque ya no pueden, ¿no? Hay muchos que ya no pueden, por más que lo intentan, y eso es una cosa muy bonita, ¿no? Porque creo que de eso se trata una hermandad es algo más que una cofradía, un día, o en este caso, Por el espíritu de Tarcisio siempre hemos procurado hacer las celebraciones eucarísticas y de misa. De hecho, en los años 70 lo único que tenían culto era el Nazareno, Virgen de los Dolores y el Centenario de la Virgen de la Soledad. O no, novena me parece que era, novena. Centenario de la Virgen de los Dolores y Quinario del Nazareno. No había nadie más que celebrara culto en Cuaresma. Nosotros hicimos el triduo. A partir de ahí ya se celebraron más. Pero de oficio por la iglesia solamente había eso. Y nosotros propusimos de celebrar nuestros cultos por la procedencia de Tarcisio. Claro. No, por eso, porque teníamos esa raíz. Y otros grupos religiosos, Sí. ¿no? Que no fueron una cofradía.
Muy bien, si no hay ninguna otra aportación, procedemos un poco al resumen de nuestros ponentes. José Manuel nos ha hablado de la ayuda del padre Cardela en esos primeros momentos, que muestra toda la confianza a la juventud, y entonces le da, digamos, le da... No va a salir. No va a salir. Le da la señal de salida para que salgan esas cofradías con esos primeros estatutos. Después nos ha comentado algunas anécdotas y demás. Ana ha mostrado el sentimiento de la mujer al ser reconocida, digamos, aunque indudablemente anteriormente ya participaba en esa semana. Nos ha hablado del protocolo del cortejo, de una cosa fundamental que pensamos que es el patrimonio artístico, patrimonio humano, fundamental. Tiene que estar muy equilibrado el patrimonio humano con la ilusión, basada en los valores que vamos poniendo en la familia, en nuestros hijos, fundamental. Habla también de la recuperación de la bandera de Tarcisio, de todas las indumentarias que llevaban esos costaleros a lo largo de estos años. Joaquín también nos ha plasmado de esa primera, digamos, experiencia como tesorero, nada más que entrar en la Junta, en esos momentos difíciles al comienzo, cuando realmente no había dinero para nada, para sacar adelante la cofradía. Nos ha hablado también de los gastos más significativos y, por supuesto, del gran aumento del patrimonio artístico que se ha conseguido, así como la importancia fundamental del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. José Ángel nos ha hecho una síntesis de la última década, del atractivo de los jóvenes como grupos muy cohesionados, con mucha fuerza y con mucho ímpetu, la instauración de lo que es el pregón juvenil, la herencia del costalero, ¿verdad?, que los padres van dejando su trocito de costal a los hijos, y también se ha acordado de nuestras pérdidas más sentidas. Ha hablado también un poco de la revista El Sudario, su función, prioridad. A mí me gustaría también terminar con, después de estar viendo distintos documentos y demás, me he centrado mucho en los sudarios, y ha habido dos cosas significativas que me han llamado la atención y quería resaltar. Por una parte, en el sudario de 2018, nuestro compañero costalero José Manuel Anillo dice: «Padre, dime, ¿qué es ser costalero de la Señora?» «Hijo, eso es algo muy especial. Es ser dolor, sufrimiento y ser portador de esperanza. Es sacrificio y entrega con los demás. Pero la respuesta estará en tu alma. Es hablarle a Dios mientras andas y sufres por Él». Y para terminar, y antes de agradecer, por supuesto, pues a todos los asistentes, a los presidentes del Consejo Local distintos, a los hermanos mayores, a los costaleros, a los cofrades, al Ayuntamiento de San Roque, a la Consejería de Cultura, a la Multimedia, a las empresas y comercios que siempre han participado y que han colaborado con la hermandad, darles desde aquí nuestras gracias. Y por último, terminar también con la despedida que siempre hacía José Ángel en su saluda de hermano mayor. Que la Virgen de las Angustias nos acompañe, nos proteja y nos ilumine en nuestro caminar.